¿Sabéis que en la Torá no existe ni una sola mención a la resurrección? ¿Y sabíais que en el Tanaj o Biblia hebrea no existe una palabra precisa para designar la resurrección como concepto teológico plenamente formulado? Hoy vamos a hablar de la resurrección en la Biblia. En la antigüedad no se contemplaba la resurrección. La mayoría de culturas creían que tras la muerte todos iban a parar al mundo de los muertos. El Sheol para los hebreos, el Hades para los griegos, un submundo subterráneo en las profundidades de la tierra, donde lo único que había era una especie de sombra de vida, una existencia ínfima que no era agradable ni deseable para nadie. Y este era el destino para todos, justos e injustos. En el libro de Job tenemos una buena muestra de esta creencia, así como en el Eclesiastés o Cogelet. Pero ¿cómo y cuándo surge la idea de una resurrección? En la Torá, por ejemplo, como ya os he dicho, no aparece esta noción, pero se atisba en los profetas un primer desarrollo que se concretará en los escritos tardíos de cariz apocalíptico, como Daniel, y en los escritos deuterocanónicos de la Biblia griega, sobre todo en el segundo libro de los Macabeos. Como nociones similares a resucitar, sin embargo, se emplean verbos y expresiones relacionadas con volver a vivir. Por ejemplo, en los siguientes verbos hebreos: hayá, que significa vivir o revivir; el verbo kum, que significa levantarse, ponerse en pie, y a todos os sonará la expresión aramea de Jesús cuando resucita a la hija de Jairo, que recoge el Evangelio de Marcos: talita kum, levántate, niña. Y el tercer verbo es yakash, que quiere decir despertar, a veces con un matiz escatológico. Vivir, revivir, levantarse, despertar son verbos de acciones muy concretas, pero que se utilizan para insinuar esta primera noción de resurrección en la Biblia hebrea. Textos clave donde vemos este uso de los verbos con un sentido más trascendente. Isaías 26:19, cuando dice: «Tus muertos vivirán, se levantarán los cadáveres». Aquí aparece hayá, vivir, y kum, levantarse. Es uno de los textos más claros sobre la resurrección corporal. Otro episodio célebre es Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos. El verbo utilizado aquí es hayá, junto con expresiones que denotan restauración. Aunque este es un pasaje simbólico que alude al renacimiento de Israel tras la catástrofe y el exilio de Babilonia, usa un lenguaje que influirá en la idea de resurrección. Pero vamos ya a los libros más tardíos de la época helenística, Daniel. En Daniel 12:2 leemos: «Muchos de los que duermen despertarán». El verbo utilizado aquí es yakash, despertar. Este es el primer texto inequívoco de resurrección escatológica dual, es decir, vida en el más allá o condenación para los que hayan obrado mal.
¿Cuántas veces aparece la palabra resurrección en la Biblia? Si nos vamos a la Biblia hebrea, 0 veces como sustantivo técnico, aunque ya hemos visto que se sugiere con estos verbos relativos a la vida, levantarse y despertar, así como con otras imágenes como el sueño, el polvo y el aliento. Vemos entonces que en la Biblia hebrea el concepto está en germen, pero todavía no expresado con un léxico concreto. Vamos ahora a estos libros deuterocanónicos, escritos tardíos en griego que se agregaron a la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia hebrea. Estos libros, sobre todo el segundo de los Macabeos, como hemos visto, hablan explícitamente de la resurrección, y aquí ya entramos en un judaísmo helenístico, donde el concepto está plenamente desarrollado. Se utilizan especialmente 2 términos: anástasis, que quiere decir resurrección, y el verbo anistemi, que significa levantarse o resucitar. Citas clave: 2 Macabeos 7:9. Cuando los 7 hermanos son llevados a presencia de las autoridades y se les quiere obligar a renunciar a su fe y ellos prefieren la muerte antes que abandonar sus creencias y tradiciones. ¿Qué dice uno de estos personajes? El Rey del Universo nos resucitará para una vida eterna. El verbo utilizado es anistemi. En 2 Macabeos 7:14, la misma escena más adelante, otro de los hermanos dice: «Para ti no habrá resurrección para la vida». El sustantivo utilizado es anástasis. Y aquí se precisa que la resurrección está reservada para los justos o creyentes. Y en 2 Macabeos 12, 43-44, cuando se relata que Judas Macabeo decide enviar ofrendas por los caídos en combate que tenían amuletos, esperando liberarlos así de la condena por idolatría, se utiliza la palabra anástasis de nuevo. Judas pensaba en la resurrección. En Macabeos, la resurrección es corporal, es futura, está vinculada al martirio o testimonio y además tiene una dimensión de juicio. No todos resucitarán, sino solo los justos o los que hayan caído por defender su fe. En esa época, el concepto de resurrección se consolida teológicamente. Y llegamos al Nuevo Testamento. Todos los textos del Nuevo Testamento, recordemos, fueron escritos originalmente en griego, por lo menos hasta lo que sabemos a día de hoy. Las palabras utilizadas son un sustantivo y 2 verbos. Anástasis, que es resurrección, el verbo anistemi, que ya hemos visto, y que significa en estos contextos levantarse, resucitar, y también el verbo egeiro, que significa despertar, levantar, sacar del sueño. El judaísmo en tiempos de Jesús ya había asumido la creencia en la resurrección desde hacía al menos 2 siglos. Sucesores de los judíos creyentes de los tiempos de Daniel fueron, por ejemplo, los fariseos, que creían firmemente en la resurrección. Pero no todos los grupos judíos compartían esta fe. Como bien reflejan los evangelios, véase Marcos 12, Mateo 22 y Lucas 21, los saduceos, la casta sacerdotal, no creían en la resurrección. Este grupo judío solo contemplaba como escritura inspirada la Torá, y ya sabemos que en la Torá no se habla de este concepto. Pero los fariseos sí la defendían con fervor. Pablo, que pertenece a este grupo, aprovechará esta circunstancia en sus discursos de defensa ante el Sanedrín, como vemos en Hechos 23, 6. La predicación de los apóstoles se fundamenta en la resurrección de Jesús. De ahí que las cartas de Pablo y los evangelios hablen claramente de ella como una realidad teológica bien elaborada y algo más. Es una vivencia que han experimentado. Matices importantes a tener en cuenta.
Anástasis en el Nuevo Testamento es un término ya bien consolidado. El verbo egeiro enfatiza la acción divina y se utiliza sobre todo cuando Jesús resucita a un muerto o cuando se dice que Dios lo resucitó. Y el verbo anistemi tiene un cariz más narrativo, se refiere más al hecho de levantarse. Es el verbo utilizado en la expresión «O Christos anesti», Cristo ha resucitado. Esta frase que en las iglesias orientales y ortodoxas utilizan para felicitarse la Pascua. «O Christos anesti». Así como en el Antiguo Testamento no aparecía un término preciso para la resurrección, salvo en los libros deuterocanónicos, en griego, en los escritos del Nuevo Testamento su recurrencia es muy notable. La palabra anástasis aparece 42 veces. El verbo egeiro utilizado en este sentido aparece unas 140 veces y el verbo anistemi unas 110 veces, aunque muchas veces no se trata de una resurrección literal. Veamos algunas citas clave en los Evangelios. Mateo 22, 23. Hablando de los saduceos, dice: no creen en la resurrección, en la anástasis. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús a Marta ante la muerte de Lázaro. En el libro de los Hechos, en Hechos 4:2, los apóstoles anunciaban la resurrección, anástasin, de entre los muertos. Y en Hechos 23:6, Pablo, en su discurso de defensa, como hemos visto, afirma que estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección. En los escritos de Pablo también es un concepto crucial. 1 Corintios 15 es un capítulo clave donde Pablo utiliza continuamente anástasis. En este capítulo Pablo habla de la resurrección como el hecho fundamental de la fe y explica cómo será utilizando una imagen sugerente, la de la semilla que muere y brota. En Filipenses también encontramos el concepto. En 3:11, cuando Pablo explica su vocación y la motivación que lo impulsa, dice que él espera morir su misma muerte, la de Cristo, con la esperanza de llegar a la resurrección, que aquí llama exanástasis, de entre los muertos. Bueno, vemos que anástasis, resurrección, es un concepto plenamente desarrollado en los textos griegos. Entonces cabe preguntarse, bien, cuando estos textos del Nuevo Testamento se traducen a lenguas semíticas, como el arameo, ¿qué palabra o expresión se utiliza? Si en las lenguas semitas no existe un término equivalente al griego anástasis, ¿cómo se expresa resucitar en textos, por ejemplo, como la Biblia peshita? Pues vamos a verlo. Aquí entramos ya en una tradición semítica posterior al Tanaj y muy interesante. Las palabras utilizadas son un sustantivo y dos verbos. El sustantivo utilizado es kiyamta, que se traduce por resurrección. Proviene de la raíz semítica kum, ya la conocemos, que significa levantarse, ponerse de pie, y equivale al hebreo kum. Los verbos son kam, que quiere decir levantarse, y en este contexto resucitar, y el verbo akim, que quiere decir hacer levantar, es decir, provocar que la persona despierte, se levante, resucite. Por ejemplo, lo vemos en Juan 11:25, la escena previa a la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué palabra aramea utiliza? Utiliza kiyamta. El arameo, como vemos, vuelve a una raíz semita, levantarse, kum, igual que el hebreo bíblico. No parte de un sustantivo abstracto inicial como anástasis, sino de la acción concreta de ponerse en pie. Conclusión teológica y lingüística.
El concepto de resurrección, como vemos, va evolucionando, se va madurando. En la Biblia hebrea carece de un término preciso. Se utilizan imágenes que denotan vida, levantarse, despertar. Es una idea que está en desarrollo. En el judaísmo helenístico, en tiempos de los macabeos, aparece el término anástasis, con una doctrina explícita y en un contexto de martirio y de lucha por la fe. Y en el Nuevo Testamento tenemos ya el concepto teológico plenamente desarrollado, un término específico, anástasis, y un evento que lo consolida, la resurrección de Jesús. Desde un punto de vista lingüístico, teológico y cristológico, la doctrina forma un sistema completo. Lo que es interesante aquí es que la evolución no es solo una cuestión de lenguaje, sino de concepto, de idea. Se pasa de una imagen concreta en hebreo, volver a levantarse, a un concepto más abstracto en griego, la resurrección, confirmado por un evento histórico y teológico, la resurrección de Jesús. La palabra cambia porque la teología madura. Se da una evolución literaria al tiempo que se va refinando la teología. Pero ahora veamos una distinción fundamental. No es lo mismo la resurrección de Lázaro que la de Jesús. No es lo mismo regresar a la vida que resucitar tal como lo hizo Cristo. En la reanimación o revivificación, que es el caso de Lázaro, el sujeto regresa a la vida biológica anterior y en su momento pues volverá a morir, sigue siendo una persona mortal. En la resurrección, anástasis, se entra en una vida nueva, transformada y definitiva, que ya no está sujeta a la muerte. Esta es la diferencia entre resurrección, la de Jesús, y reanimación, que sería la de Lázaro, la de la hija de Jairo, la del niño hijo de la viuda de Naín, y algún otro episodio de resurrección que vemos relatado en los Hechos de los Apóstoles. Veamos el caso de Lázaro. En Juan 11 leemos la resurrección de este buen amigo de Jesús. Jesús lo despierta. El verbo empleado es egeiro, despertar, levantar. No se usa anástasis como una realidad ya consumada en él. Lázaro vuelve a la vida terrena, ligado al tiempo y a la muerte. Su resurrección es un signo, no un cumplimiento total. Juan 11:11. Jesús dice: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a sacarlo del sueño. El verbo griego es exipnizo, literalmente, voy a sacarlo del sueño, lo voy a despertar. Juan 11:23-26. Le dice Jesús a Marta: tu hermano resucitará. Le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Le replica Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? El verbo utilizado aquí es anistemi y el sustantivo anástasis. En cuanto a la resurrección de Jesús, sí es otra cosa. Leamos 1 Corintios 15 despacio para ver cómo Pablo explica qué es la resurrección plena. Resucita el cuerpo, pero el cuerpo transformado en un cuerpo espiritual. La expresión de Pablo es soma neumatikon. Este nuevo cuerpo es incorruptible y glorioso, no muere jamás, no enferma, no se deteriora. Jesús entra en una nueva dimensión de la existencia. La clave teológica aquí es la siguiente. La resurrección de Lázaro era un milagro, un signo, dentro de la historia humana. La resurrección de Jesús es un evento que inaugura la nueva creación, ese mundo nuevo. Por eso, en Juan 11:25, Jesús no dice yo resucitaré, sino yo soy la resurrección y la vida. Jesús se identifica en su ser con esta nueva condición de vida.
Pero ¿de dónde surge antes de Jesús esta idea de resurrección? ¿Cómo se desarrolla en el judaísmo helenista? Hay muchos que hablan de la influencia del pensamiento persa y de la religión zoroástrica. Veamos un poco este aspecto. Aquí nos adentramos ya en la historia de las religiones. Primero vamos a examinar el periodo histórico en el que se escribe el libro de Daniel. Estamos en la era del imperio persa, entre los siglos VI y IV a.C. Judea vive bajo el imperio aqueménida. Esto propició el contacto directo con las ideas religiosas persas. ¿Cuál era la religión persa en aquel tiempo? El zoroastrismo. Hablemos un poco de esta religión. Se asocia a Zoroastro, también llamado Zaratustra, del que toma su nombre. Es una religión dualista. Considera que en el mundo actúan dos fuerzas contrarias, el bien y el mal, movidas por dos dioses, uno bueno, el dios de la verdad, y otro maligno y engendrador de la mentira y el engaño. El zoroastrismo afirma una resurrección de los muertos, que llama Frasho Kereti. Al final de la vida, la persona se verá confrontada a un juicio final. Su destino tras la muerte dependerá de cómo ha sido su vida. Leamos Daniel 12:2. Muchos de los que duermen despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza. Aquí vemos implícitas las tres ideas: resurrección, juicio y recompensa. Es muy sugerente pensar que Daniel se pudo inspirar en la religión persa y que el judaísmo está influido por el zoroastrismo a la hora de desarrollar esta teología. Veamos los paralelismos. Daniel habla de una resurrección futura y el zoroastrismo habla de una resurrección universal. Daniel habla de un juicio dual, de castigo y de recompensa. También el zoroastrismo habla de este juicio. Daniel está aludiendo a una vida eterna versus una condenación eterna, y el zoroastrismo habla de salvación versus castigo. Sin embargo, debo deciros que la investigación actual en el tema es muy prudente, no podemos simplificar. Es probable, sí, que entre los judíos se diera una influencia del pensamiento persa, era lógico en el ambiente cultural. Y también es probable que Daniel utilice un lenguaje y unas categorías propias de su época y de su entorno. Pero no se puede demostrar una dependencia textual directa, es decir, que Daniel haya tomado sus ideas de un texto persa concreto. Más que considerar a Daniel como inspirado en el zoroastrismo, podríamos decir que tanto la religión judía como la persa confluyen en su visión sobre el final de los tiempos. Es lo que se llama convergencia en un mismo horizonte escatológico. Como ya hicieran con los mitos babilónicos que los autores bíblicos utilizaron, o mejor dicho, reutilizaron, para dar un mensaje propio y original, Daniel tampoco es que copie, sino que reinterpreta estas creencias desde su fe en Yahvé, introduciendo la resurrección como un acto del Dios creador. Es decir, Dios no solo crea y da la vida, sino que tiene el poder de resucitar a los muertos. Y esto ya lo hemos visto atisbado en los profetas. Anástasis en la literatura intertestamentaria. La literatura intertestamentaria abarca aquellos escritos que circulaban en el judaísmo posteriores a los libros de la Biblia hebrea y anteriores al Nuevo Testamento. Muchos de estos escritos, aunque no han pasado a formar parte del canon bíblico cristiano, circularon ampliamente en su época entre judíos y creyentes en Jesús. Eran leídos, estudiados y considerados de autoridad por los rabinos. En esta literatura, el concepto de resurrección va madurando en tiempos anteriores a Jesús. Veamos la resurrección en el primer libro de Enoc. Este libro no usa sistemáticamente el concepto de anástasis,
pero sí desarrolla las nociones de supervivencia del alma, juicio final y transformación futura. Este libro habla más de una escatología del alma que de la resurrección corporal explícita. Pero tenemos el segundo libro de Enoc, el cuarto libro de Esdras y el segundo de Baruc. Estas obras, todas ellas muy escatológicas, se acercan más al Nuevo Testamento. La resurrección corporal queda más clara y explícita, así como el juicio individual de cada persona y el destino eterno de salvación o condenación. ¿Y qué sucede con los rollos del Mar Muerto, los manuscritos hallados en las cuevas de Qumran? En los rollos del Mar Muerto, conservados y quizás escritos, al menos algunos de ellos, por la comunidad de Qumran, encontramos textos antiguos que hablan de vida eterna, levantarse o curación escatológica. Un ejemplo clave es el rollo 4Q521, también llamado Apocalipsis mesiánico, donde menciona que Dios da vida a los muertos y libera a los oprimidos. Es un eco directo de Isaías y anticipa el lenguaje de Jesús. ¿Qué términos se utilizan en la literatura intertestamentaria? En los textos griegos y en la Septuaginta aparece claramente anástasis. En los textos hebreos y arameos de Qumran se emplean palabras con raíces como kum, que ya hemos visto, aunque no siempre como un término técnico fijado. Así que veamos ahora en síntesis cómo evoluciona la fe, la creencia, el concepto de la resurrección. En la Biblia hebrea, tras la muerte, solo existe la sombra y el mundo de los muertos, el Sheol. Con Daniel, en época helenística, aparece la resurrección al final de los tiempos, una resurrección escatológica con premio y castigo. En Macabeos encontramos ya la noción de una resurrección no general, sino individual, vinculada a las obras de cada persona y a la dimensión martirial. En los manuscritos del Mar Muerto se recogen expectativas diversas, donde no se habla claramente de resurrección, pero se insinúa. Finalmente, en los Evangelios y en el resto de escritos del Nuevo Testamento, la resurrección es un concepto maduro y plenamente formulado. No se trata de un mero revivir, sino del nacimiento a una vida nueva, eterna e incorruptible. En resumen, podemos concluir diciendo que reanimación no es lo mismo que resurrección y que Jesús inaugura una ontología nueva. A nivel histórico, podemos decir que la influencia persa en el judaísmo es un catalizador, pero no el origen de una idea que ya se atisbaba en los profetas. Y a nivel literario, podemos decir que la literatura intertestamentaria prepara y desarrolla el concepto. Podríamos decir que es una especie de laboratorio teológico. Pero en el Nuevo Testamento la noción de resurrección alcanza su síntesis y su plenitud. Vamos a profundizar un poco más. La resurrección en Pablo y la resurrección en el Evangelio de Juan. En Pablo, el capítulo clave, como hemos comentado, es 1 Corintios 15. El punto de partida es un problema. En Corinto, algunos niegan la resurrección futura. 1 Corintios 15, 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La palabra es anástasis. No es que nieguen la resurrección de Cristo, sino la resurrección de los creyentes. Muy bien, Jesús puede haber resucitado, sí, pero ¿lo haremos cada uno de nosotros? ¿Qué pruebas tenemos? Gran pregunta. El argumento central es Cristo como clave hermenéutica, como clave de interpretación. Pablo introduce un principio radical. Si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y al revés, que Cristo haya resucitado es la garantía de la resurrección humana para todos.
El término clave es anástasis, el concepto. Pero cuando se habla de Cristo, se utiliza el verbo egergetai, que es el perfecto de egeiro, despertar, levantarse, indicando un estado permanente de Cristo resucitado. No solo resucitó, no solo se levantó, sino que permanece resucitado, ha resucitado. La acción continúa vigente hasta el momento actual. Cristo es la primicia, apargé en griego. Cristo ha resucitado como primicias. Como buen pedagogo, Pablo utiliza una comparación, una imagen del mundo agrícola. El primer fruto de la cosecha, las primeras espigas, preludia el resto. Es decir, que la resurrección de Jesús no es un caso aislado y excepcional como la de Lázaro, sino el inicio de un proceso universal. Pablo compara a Jesús con Adán, el primer hombre Adán, y Cristo es el último Adán. Aquí Pablo hace algo impresionante. Adán es el origen biológico, el de dónde venimos. Cristo es el origen escatológico, es el a dónde vamos, es nuestro destino. Adán trae consigo la vida natural, Cristo nos trae la vida espiritual. Adán también trajo la muerte, Cristo nos trae la vida definitiva. El primer hombre es de tierra, el segundo es del cielo, dice Pablo. La resurrección no es un volver atrás, sino pasar a otro nivel de humanidad. Es el salto a una dimensión vital que sobrepasa el mundo físico y nos adentra en la eternidad. El punto más profundo de la teología paulina, el cuerpo. Esta es la gran aportación de Pablo, la gran pregunta que todos tenían en mente y que seguramente nosotros nos hemos hecho o nos estamos haciendo es, pero bueno, si la resurrección es corporal, ¿con qué cuerpo resucitan? La respuesta de Pablo es rotunda. Se siembra un cuerpo psíquico, el soma psíquicon, y resucita un cuerpo espiritual, el soma pneumaticon. Pero atención, no es que Pablo sea dualista, no es que esté oponiendo el cuerpo contra el alma, ni tampoco dice que el cuerpo sea malo y el alma buena. Está comparando dos modos de corporalidad, dos maneras de existir en el cuerpo. El cuerpo físico, el soma psíquicon, está animado por la vida biológica, la psique. Es corruptible y es mortal. El cuerpo espiritual, en cambio, el soma pneumaticon, está animado por el espíritu, neuma. Es incorruptible y es glorioso. Sigue siendo cuerpo, soma, pero transformado. La analogía de la semilla es muy didáctica. Leamos 1 Corintios 15, 37, 38. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Pero Dios le da el cuerpo según ha querido, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo utiliza esta otra imagen del mundo natural. Así como de una semillita surge una planta que comparte su naturaleza, pero es otro ser transformado, así el cuerpo espiritual surge del cuerpo físico. Se da una continuidad, pero a la vez una transformación. Esto es crucial porque implica que la identidad de la persona no se pierde. Yo, tú, resucitado, seremos distintos, pero seguiremos siendo nosotros. El cuerpo resucitado no es el mismo que el cuerpo físico. No hay una identidad simple, pero no será tampoco una ruptura total, sino una continuidad transformada. Leemos en 1 Corintios 15, 53. Porque es preciso que esto que es corruptible se vista de incorrupción y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. El verbo usado aquí,
vestirse, revestirse, es endio, que quiere decir revestir. Esta imagen nos indica que no hay una destrucción del cuerpo, sino una transformación. Y finalmente llega la victoria, que no es de la muerte. Leemos en 1 Corintios 15, 54, 55. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí Pablo cita Isaías 25, 8 y Oseas 13, 14 para integrar la tradición judía en clave nueva. Isaías 25, 8 dice: aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio del pueblo. Y Oseas 13, 14 dice: ¿los rescataré del poder del Altísimo? ¿Los libraré de la muerte? ¿Dónde está tu fetidez, muerte? ¿Dónde está tu contagio, abismo? La compasión se oculta a mis ojos. Claves teológicas de Pablo. Veamos, repasemos. La resurrección no es una simple reanimación. Contra cualquier lectura simplista, no es un volver a esta vida ni un fenómeno al estilo de Lázaro aplicado a todos. No, la resurrección es una nueva creación. 2. Hay una cristología absoluta. Todo se define desde Cristo. No hay una doctrina abstracta, sino que todos participamos en el destino de Jesús. Y 3, muy importante, la unidad del cuerpo y la persona. Pablo rechaza el dualismo griego platónico, alma versus cuerpo, y también el materialismo simple, todo es materia, todo se transforma, nada es eterno. No, lo que Pablo propone es una antropología unificada y transformada, unidad y transformación. 4 punto, la escatología que ya ha comenzado. La resurrección de los creyentes es algo del futuro, pero ya ha comenzado. ¿Cómo? Con Cristo, la primicia. Por tanto, vivimos en una tensión esperanzada, el ya, pero todavía no. En resumen, Pablo en 1 Corintios 15 nos dice: la resurrección no es volver a vivir, sino ser transformado en una vida nueva, inaugurada en Cristo y destinada a plenitud. Pablo acaba este capítulo con una llamada a vivir con entrega y esperanza. Puesto que sabemos que nuestro camino tiene un final glorioso, hermanos, el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. 1 Corintios 15, 56, 58. Veamos ahora la resurrección en el cuarto evangelio, el llamado Evangelio de Juan. Aquí partimos de un cambio de paradigma. Si en los sinópticos y en Pablo la resurrección es algo futuro, vinculada al último día o al día del Señor, cuando regrese Cristo, en Juan la resurrección es también algo del presente. El término clave vuelve a ser anástasis, resurrección, pero aparece constantemente unido a la expresión zoe aionios, la vida eterna. Y aquí está la clave. Juan desplaza el acento de resucitar a vivir. La gran declaración, ya la hemos oído, es Juan 11, 25. En la escena de Lázaro, cuando Jesús dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, no está diciendo yo doy la resurrección, sino yo soy.
Jesús no es un mediador externo, sino la misma realidad de la vida que vence a la muerte. Jesús continúa diciendo, y esto es clave, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Aquí Juan está uniendo dos niveles, el físico de los sentidos, que acaba en la muerte, y el de la no muerte, que es la vida definitiva en Cristo. Juan no niega la escatología tradicional. Por ejemplo, Juan 5, 28-29 alude a la resurrección del último día y Juan 6 insiste 4 veces, dice, yo lo resucitaré en el último día. Pero Juan introduce algo nuevo. La vida eterna no empieza después de la muerte, sino ahora, aquí y ahora. Juan 5:24 dice, ha pasado de la muerte a la vida. El tiempo verbal es el perfecto, ha pasado, indica que ha ocurrido, pero que su efecto dura en el presente. Y aquí vemos el gran desplazamiento teológico. En el judaísmo de Daniel y los macabeos, la resurrección era un evento futuro. En Pablo, la resurrección es una transformación futura, pero garantizada en Cristo. En Juan, la resurrección es la vida presente en relación con Cristo. La vida eterna en Juan no significa simplemente vivir para siempre, sino participar de la vida de Dios. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y conocer, ya sabemos que en el contexto bíblico es un verbo que expresa no solo saber, denota una relación viva, íntima, de comunión profunda. Juan lleva al extremo lo que Pablo había iniciado. Cristo no solo resucita, Él es la vida misma, la vida eterna. Y lo vemos en el mismo prólogo de Juan, Juan 1:14. En Él está la vida. En αυτό zoe estin. Y también lo vemos en el discurso del adiós, Juan 14:6, cuando Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Veamos la resurrección de Jesús en Juan, capítulo 20. El relato es muy sobrio, pero teológicamente tiene una densidad tremenda. Juan 20 tiene rasgos únicos que lo diferencian de los relatos de los sinópticos. En Jesús resucitado hay una continuidad con el Jesús muerto. En su cuerpo hay marcas de las heridas visibles. Los discípulos lo reconocen personalmente. Pero al mismo tiempo hay una transformación. Este cuerpo tiene cualidades distintas. Atraviesa puertas, aparece, desaparece. En esto coincide con Pablo. Será una continuidad y una transformación. La escatología realizada es el concepto central para entender a Juan. Es decir, lo que se esperaba al final de los tiempos ya ha comenzado ahora. Ejemplo clarísimo es Juan 6:36, cuando dice tiene vida eterna, habla en presente, no dice tendrá, sino tiene. En resumen, en Daniel veíamos la resurrección futura. En los macabeos, la resurrección individual con juicio. En Pablo, la transformación corporal futura. Y en Juan, la vida divina ya en el presente. Podríamos resumir a Juan así. La resurrección no es solo un acontecimiento futuro, sino una realidad que empieza en el encuentro con Jesús. Este encuentro introduce al creyente ya en la vida de Dios. Pablo responde a la pregunta, ¿cómo será la resurrección? Juan responde a la cuestión, ¿cuándo empieza la resurrección? La respuesta de Juan es, empieza ahora. Para entender la resurrección también es importante comprender el concepto de muerte. Hemos comparado la resurrección en Pablo y en Juan. Veamos ahora la muerte en Pablo y en Juan. En el apóstol Pablo y en el cuarto evangelio se dan dos enfoques complementarios.
Veámoslos. En Pablo, la muerte es el enemigo real. En 1 Corintios 15, 26 afirma: el último enemigo en ser destruido será la muerte. Para Pablo, la muerte es un hecho objetivo y un poder negativo que domina y esclaviza al ser humano. La muerte, además, es consecuencia del pecado de Adán, véase Romanos 5, y afecta a toda la humanidad. Todo ser humano es contagiado, por así decir, del virus de la muerte por el pecado original. Aunque Cristo ha resucitado, venciendo al mal y a la muerte, ésta sigue operando en la historia. Todos seguimos muriendo. Por eso Pablo entiende que vivimos en medio de una fuerte tensión. Cristo ha vencido, pero la muerte sigue presente. Aunque la victoria está asegurada, no se ha conseguido todavía plenamente. Por eso la resurrección es un hecho futuro y necesario. En Juan, la muerte es un tránsito ya superado. Leemos en Juan 5:24, ha pasado de la muerte a la vida. Para el cuarto evangelista, la muerte para el creyente ya ha sido superada, no tiene la última palabra, pierde su poder existencial. La muerte no es un valor absoluto, no es el final y ya. La verdadera muerte para Juan es no creer. La verdadera vida es la comunión con Jesús. Juan 11:26. El que vive y cree en mí no morirá jamás. Evidentemente, muere físicamente, pero no entrará en la muerte definitiva, la muerte en sentido pleno, la muerte absoluta. Resumiendo, Pablo ve la muerte como un enemigo cósmico. Juan ve la muerte como una realidad que ya ha sido vencida. Pablo ve la muerte como una realidad todavía activa en el mundo, es evidente. Juan considera que la muerte ya ha sido superada para el creyente. Aunque muramos, viviremos. Pablo pone el foco en el futuro, mientras que Juan se centra en el presente. La tensión del ya y el todavía no. Este es un tema clave en la teología moderna, en la escatología inaugurada. Es decir, ya hemos entrado en la plenitud de los tiempos, ya estamos en los días finales, aunque esto abarque un largo periodo temporal. Esta tensión es explícita en Pablo. El ya se da porque Cristo ha resucitado, el Espíritu está actuando, la nueva vida ya se ha iniciado. Romanos 6:4 afirma que ya caminamos en esta vida nueva. Pero el todavía no sigue vigente. Nuestro cuerpo sigue siendo mortal. La creación gime en dolores de parto. Esperamos la redención final. Romanos 8:23. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Así que vivimos en una larga espera esperanzada. Valga la redundancia. Pablo utiliza la imagen del parto y de las primicias. Poseemos el inicio de una vida nueva, pero todavía no la plenitud. Esta tensión es reinterpretada en Juan. Juan no es que elimine la tensión, pero la desplaza. El ya está muy acentuado en el cuarto evangelio. La vida eterna es una realidad presente. El juicio ya ha tenido lugar. El paso de la muerte a la vida ya se ha cumplido. Juan 3:18. Ya está juzgado. El que cree ya ha sido juzgado. El que no cree también. El juicio consiste en el creer o no creer, adherirse o no a Jesús. Quien se adhiere ya ha pasado a la nueva vida. El todavía no es más discreto que en Pablo, pero real. Juan 6 habla de la resurrección en el último día y de una manifestación plena en el futuro. En síntesis, Pablo expresa una tensión equilibrada y una espera activa. Juan pone el énfasis en el ya y la espera es una posesión anticipada. Podríamos expresarlo así. En Pablo la salvación ha comenzado, pero espera su cumplimiento. En Juan
La salvación ya es una realidad, aunque todavía no plenamente visible. Son dos maneras de verlo. Ambos coinciden en algo esencial. Cristo es el punto de inflexión en el tiempo. Con Él, el futuro irrumpe en el presente y la eternidad entra en la historia. En Pablo, el creyente vive entre la promesa y el cumplimiento. En Juan, el creyente vive ya la realidad prometida, aunque todavía no consumada. Os voy a poner una imagen. Imaginad el amanecer. Pablo ve que la luz ya ha comenzado, alborea en el cielo, pero todavía hay sombras, todavía no ha salido el sol. Juan ve que ya es de día, ya no estamos de noche, aunque el sol todavía no ha ascendido en lo alto. No son dos teologías opuestas, sino dos perspectivas. Pablo se centra en la dinámica histórica y Juan en la profundidad ontológica, es decir, del ser. Juntas, perspectiva histórica, perspectiva ontológica, nos ofrecen la visión completa. La resurrección ya ha comenzado en Cristo, se vive ya en la fe y se manifestará plenamente en el final. Y ahora me podéis preguntar, muy bien, ¿de qué manera nos afecta todo esto? Quizás hay personas que estáis viendo este vídeo por curiosidad o interés, pero no creéis en la resurrección o ni siquiera sois creyentes. No tenéis una fe religiosa y contempláis el cristianismo como un fenómeno cultural que tiene su interés. Creer o no creer es una opción personal, tanto como decidir confiar o no confiar en una persona. Pero no es una opción que deba tomarse a la ligera, igual que la confianza. Creemos o confiamos en alguien. ¿Y por qué? Porque tenemos motivos suficientes para ello. La fe en la resurrección no es un invento ni una muestra de wishful thinking o pensamiento ilusorio. No es una mera creencia motivada por el deseo. Se ha venido atisbando y madurando a lo largo de siglos, por no decir milenios. Con Jesús de Nazaret, lo que era una creencia se convierte en experiencia real y compartida. Una experiencia que transforma a la persona y forja comunidad. No se puede juzgar de forma precipitada y superficial esta creencia cuando ha sido transmitida por personas reales que dieron su vida por anunciarla, sin violencia y sin imposición, pero con un testimonio firme y coherente. Para los que hemos recibido este anuncio y creemos, confiamos en la palabra de Jesús transmitida por la Iglesia a lo largo de siglos, es un motivo de gozo y esperanza que nos invita a vivir con una actitud de coraje, de alegría, incluso en las peores circunstancias. No nos invita en absoluto a menospreciar esta vida terrena, por supuesto que no, al contrario, nos invita a valorarla y a caminarla, sabiendo que es el preludio de otra vida que continuará en la eternidad. Nuestro camino individual no es absurdo ni termina en la nada. Nuestra existencia es fruto de una voluntad amorosa y nuestro destino es regresar al mismo amor que nos engendró. Si habéis llegado hasta aquí, os agradezco vuestra atención y escucha. Os invito a suscribiros al canal, a uniros si deseáis acceder a todas mis clases completas con material pedagógico y a apoyarme, si así lo deseáis, en mi comunidad Patreon. Gracias por comunicar y compartir. Y recordad, escuchar la palabra. ¡Ah! La campana. Y recordad, escuchar la palabra es dejarse transformar por ella.